la Cámara por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en Córdoba. Y bueno, me dijeron que me mandaban justamente después del almuerzo, que es cuando la gente está media con modorra, tendiendo a dormirse. Así que cambié un poquito la presentación que pensaba hacer y voy a empezar directamente tirando algunas bombas a ver si levantamos un poquitito el ánimo y nos despertamos. Lo que me traje para presentar es, rápidamente, esto vamos a dar un pantallazo muy rápido, porque el tiempo es poco y hay 3 temas que quiero tratar. Ahora sale mi nuevo libro, es un libro sobre la década saqueada, que así se llama. Y me traje las estadísticas, porque creo realmente 2 cosas. Uno, que uno de los grandes problemas que tiene este país es que seguimos discutiendo acerca de relatos, mitos y leyendas, que tienen casi ninguna relación con la realidad. Y creo que la semana pasada, o hace 2 semanas, hubo un hito fundamental, que espero que todos hayamos tomado nota, que es la aparición del índice de pobreza en este país. Un índice más que preocupante. 1/3 de los argentinos, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Pero la noticia, para mí, no es eso, porque eso cualquiera que no viviera en Cristinolandia lo sabía. La noticia es que ahora tenemos un índice de pobreza y por lo tanto podemos trabajar. Y eso no es una simple anotación de tecnócrata. Yo hago la comparación siempre que se habla del tema cifras, de la gente que dice, bueno, las cifras, los datos se presentan de una... Digo, vos razonás así cuando vas al médico. Vos cuando vas al médico decís, bueno, no hagamos muchos análisis, no hagamos mucha radiografía, me duele un poco la cabeza, usted, doctor, recéteme algo y ya está. O queremos saber bien cuál es el problema. El diagnóstico es la parte central de la resolución de un problema. Si no se tiene un buen diagnóstico, no se puede tener un buen tratamiento. Yo prefiero, como paciente, tener un médico que sea excelente en diagnosticar y mediocre en el tratamiento, y no uno que sea excelente en los tratamientos para enfermedades que no tengo. Entonces, la nota, el punto central, la noticia del otro día es: tenemos un INDEC, tenemos registrada la pobreza y ahora podemos ver si lo que hacemos la disminuye, la baja, sube, etc. Eso es un cambio absoluto, porque hay una relación directa entre haber vivido 12 años en medio de un relato que era la última parte de una leyenda y que 1/3 de los argentinos sea hoy pobre en un país que durante 12 años la recibió en pala del extranjero porque los precios medios de las exportaciones se duplicaron en el periodo. Y voy a tirar simplemente las estadísticas, los gráficos que tengo que van a ir en el libro, que intentan desmentir no solo el relato, sino la leyenda. Una leyenda es la Argentina agroexportadora, ¿no? Que no era competitiva. Bueno, ahí estamos las exportaciones argentinas del 64 al 20. Cualquiera diría que eso es una curva de tipo exponencial. Y la objeción siempre ha sido, sí, claro, pero únicamente granos, con poco valor agregado, sobre todo el concepto que había atrás de esto era la oligarquía vacuna. Había un montón de vacas en la Argentina, agarraron, las carnearon, se exportaron, ya está. Bueno, eso es la composición de las exportaciones. Y muestra cómo en 1880 casi todo era efectivamente vacas, ¿no? Y después el crecimiento rapidísimo en solamente 20 años de la parte agrícola, que implica todo un trabajo de desarrollo, porque hay que alambrar, hay que desmalezar, hay que sembrar, hay que cosechar, y millones de personas, probablemente los bisabuelos o abuelos o lo que fuera de muchos de ustedes, que vinieron a la Argentina a hacer ese trabajo. Esta es cómo fuimos bajando en el PBI per cápita. Este es el estudio de Angus Madison, es decir, lo mejor que hay en el mundo como estadística, y yo lo único que hice es ver dónde estaba la Argentina en la tabla del PBI per cápita en diferentes décadas y cómo fue bajando. Bueno, hay algunos problemas de ajuste porque es la primera vez que lo muestro.
Arrancamos en 1910, el famoso octavo lugar de PBI per cápita Argentina, y nos desbarrancamos. Se ve muy claro. Lo que se ve es que hubo un solo periodo muy marcado en el cual esta tendencia negativa se revirtió. La llamaron la década infame. Y después se ve que rápidamente, en lo que siguió la década infame, recuperamos lo que habíamos ganado y perdimos, nos pusimos de nuevo rápidamente en línea con lo mal que lo veníamos haciendo en el periodo que siguió, que no voy a nombrar. Red ferroviaria, otro gran tópico de la Argentina industrialista sin industria. Yo no tengo nada contra la industria, tengo mucho contra el industrialismo, contra la declamación de la industria como la única forma de producción de la riqueza y el pedido de prebendas. En función de, cosa muy rara, porque en todos los países del mundo, cuando un sector es identificado como el sector líder que debe impulsar la economía, no es el que pide los subsidios, es el que permite darle subsidios a los demás, ¿no? Acá nosotros hemos tenido con la industria un sector que clamaba ser el alumno aventajado de la clase y pedía que los demás lo ayudaran. En general se ayuda a los más débiles, no al más fuerte. Pero bueno, la red ferroviaria era una de las grandes quejas de la Argentina industrialista, ¿no? Ya escuchamos, la red en abanico de los ingresos, había que llevar todo al puerto. Es cierto, es claro, no hay más que verlo. Hay que ver la red actual ferroviaria argentina y ver que es una red en abanico. Lo que no dice nada en contra de la Argentina agroexportadora, porque hicieron una red perfectamente a tono con lo que se necesitaba en ese momento, con extraordinarios resultados. Lo que sí dice es que después no se hizo nada. Después no se hizo nada. Y yo supongo que en Australia y en Canadá, países que también eran agroexportadores y estaban entre los 10 primeros en 1910 en la tabla, también habrán hecho la red en el siglo XIX de acuerdo a las necesidades del siglo XIX. No es que pensaron, bueno, en 1950 vamos a necesitar. Habrán hecho algo acorde a las necesidades. Y después, sobre esa base, hubo un país o países que siguieron haciendo cosas. Y por lo tanto, las redes utilizaron la red que tenían y crearon otras redes. Acá, como no se hizo más nada, se quedó solamente la red en abanico y además le echamos la culpa a los que hicieron la red en abanico. Bueno, estos son los datos un poco de los kilómetros, cómo fueron subiendo, y tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo, la extensión para el año 2006 era inferior a la extensión, si no estoy viendo mal, del año de 1910. El récord creo que es del año en el 50, 52, poco después de la nacionalización. Adelante, este se cayó. Crecimiento anual de la industria durante el kirchnerismo. Esto es lo que yo llamo en el libro el dromedario populista. En realidad le digo dromedario peronista, pero no quiero ser agresivo. Llamémoslo dromedario. ¿En qué consiste? En que todos los tres grandes ciclos del peronismo, Perón, Menem, Kirchner, ciclos de una década, han sido dromedarios. Si uno lo ve, es un dromedario, ¿no? Una gran joroba, se cae, una pequeña joroba y se cae de nuevo. Los tres ciclos han sido así. Y el crecimiento de la industria, en este supuesto periodo industrialista, periodo industrialista y por lo tanto sin industria, ha sido ese. Ha arrancado muy alto, la primera línea horizontal es la que corresponde a la media de la primera presidencia de Kirchner, la segunda línea es la de la horizontal, la punteada, la primera presidencia de Cristina, y la tercera presidencia de Cristina. Sobran, creo, los comentarios. Crecimiento del PBI, acá está el dromedario de nuevo, este es el dromedario de los 90, ¿no? ¿Lo ven? Y se me salió de cuadro, pero este es el mismo del kirchnerismo. Exactamente el mismo dromedario, ¿lo ven? Una gran joroba prolongada en el tiempo, la caída, la jorobita y después la cabeza del dromedario que está cansado por abajo, está tratando de tomar agua. Díganme cuál es la diferencia. Yo no veo ninguna. Y acá está también. Esta es la del peronismo, ¿no? Que también es un dromedario con una diferencia, que en 1952 Perón, repito, largó un plan que se llamó Plan de Austeridad y llamó públicamente por cadena nacional a disminuir el consumo, no gastar plata, no ir al cabaret,
así textual, no ir al cabaret, comprar solo lo necesario para la comida, no exagerar los gastos y ahorrar. Y hubo un plan claramente de corte ortodoxo y neoliberal, de recorte del consumo y de aumento de la inversión, que dio resultados desde el punto de vista económicos. Se ve ahí como el dromedario levanta la cabeza, y pésimos resultados, como era esperable desde el punto de vista político. Fue la época de la represión de las huelgas, cosa de las que ya nadie se acuerda, y una baja muy consistente de la popularidad del peronismo, que terminó horriblemente con la horrenda revolución libertadora fusiladora. Adelante. Crecimiento, convertibilidad versus década ganada, dividido en periodos de 4 años. En realidad el último es de 2 nada más. Díganme dónde está la diferencia. Estos son los precios de las exportaciones argentinas. El pico, el valle, ¿no?, de donde arranca, es 2002. Y ahí tenemos toda una explicación de lo que ha pasado en este país, de la cantidad de dinero que entró en este país y no sabemos muy bien dónde está. Porque hablábamos de Keynes, o escuché mencionar a Keynes por el profesor, perdón, ¿cómo era el...? Tito Domina, que hizo una exposición muy interesante sobre Keynes. Este es el primer gobierno que dice ser keynesiano y deja una infraestructura destruida. Yo, haciendo el chiste en el libro, digo que no son keynesianos, sino más bien keynesianos, porque lo que han hecho son verdaderas burradas con la economía, y a pesar de que entró todo ese dinero que debería ser una infraestructura extraordinaria en el país, con niveles de crecimiento altísimos y de empleo, porque claramente en la Argentina hay una necesidad, y esto es un punto directo para ustedes, ¿no?, que ahora voy a abordar, el tema del trabajo y sobre todo del trabajo físico repetitivo. Vamos un poquito más rápido. Esta es la reducción de la pobreza en los primeros 4 años de Kirchner y de Menem. Se supone que la curva de reducción de abajo es la del neoliberal efecto derrame. Es decir, en esa, por ejemplo, de 100 pobres originales, a los 2 años había 45 y al final del periodo había 35. Con las políticas redistributivas que aplicaron los muchachos, y no estoy defendiendo a Menem, lo hicieron todavía peor. De 100 que había, a 2 años había 72 contra 45 y terminaron a los 4 años 43 contra 35. Y al final de ciclo, el neoliberal Menem, y no, repito, no lo estoy defendiendo, entregó el país con 27% de pobreza y los muchachos redistributivos lo hicieron todavía peor, lo entregaron con el 29%. Porcentaje de participación en los salarios en el PBI, el famoso 50-50 del que hablaba la presidenta hace poco. Como ven, los valores topes después del recorte del 2001-2002, sobre todo del 2002, ahora lo vamos a ver, a lo sumo se asemejan a los valores de la década del 90. El valor de la industria en el PBI es este. Es decir, fluctuó 18, 18, 17, 17, 16, 15, 15, 16, sube mucho claramente con el ajustazo de Dual del 2002 y después se estabiliza también ahí, 17, 18, así que de reindustrialización, nada. Trabajadores ocupados, ahí están los 5 millones de puestos de trabajo, que no fueron 5, sino que fueron 3, y 2 en el sector estatal, es decir, en puestos privados estamos en 1 millón y pico. Para 12 años es una performance mediocre que ni siquiera cubre las necesidades demográficas. 5 millones de puestos de trabajo, dice. Ahí están los empleos creados. Los últimos son básicamente empleos estatales. Al principio hay una mezcla, al final es casi todo empleo estatal. Como ven, subió mucho. Después de la crisis del 2014, recuperamos en el 2015 a fuerza de boletines oficiales cargados de empleo estatal como bomba de tiempo para el futuro gobierno. Deuda pública, otra leyenda, el desendeudamiento. Como se ve, la única disminución notable y real es la del 2005, que no fue un desendeudamiento, porque desendeudamiento implica pagar las deudas.
Si no, es un pagadiós, ¿no? Si yo voy al carnicero y le digo, mira, no te voy a pagar, no me desendeudé, no pagué la deuda. Y las consecuencias que tienen para una economía son completamente distintas. Si uno no paga la deuda, no puede pedir crédito. Si no puede pedir crédito, no puede volcar dinero en la infraestructura. Y, por ejemplo, qué sé yo, un tren por ahí choca en 11, cosas que pasan cuando uno no pone lo que tiene que poner. El único desendeudamiento fue el pagadiós del 2005 que hizo Labaña y que terminó con Griesa y que terminamos pagando, como todos sabemos, y como se ve, el ritmo de endeudamiento que siguió del 2005 hasta el 2015 es perfectamente asimilable al que tuvo la década menemista del endeudamiento excesivo. Si lo medimos en porcentaje del PBI, que es como reclaman habitualmente que se haga, tenemos exactamente el mismo fenómeno, una reducción brutal a través del pagadiós de Kirchner y Labaña, y después un nivel que ya está en el 48%. Para hacer el parangón, 47% en el año 2000. Así que esto del país que entregaron desendeudado es otro, eso es deuda pública. Exportaciones, importaciones, bueno, acá se ve, miren al final, miren la última columna, ¿no? Se suponía que las importaciones, que durante los 90 había sido la invasión importadora, y etcétera, etcétera, etcétera. Como se ve, las importaciones son mucho más altas en la última década. Lo que no cambió mucho son las exportaciones, lo que da al final, en todo el periodo final, que es el de la crisis, de la segunda presidencia de Cristina, valores muchísimos más altos de las importaciones que de las exportaciones. Saldo de la balanza comercial, que refleja eso, caída vertical. Petróleo y gas, lo mismo, pico y caída antes en el petróleo, después en el gas. Tipo de cambio real, el famoso cambio competitivo. El famoso cambio competitivo fue la gran devaluación que se ve ahí en la curva, que fue la del 2002, y a partir de ahí otra vez hubo un periodo más o menos de estabilidad alrededor del valor 3, y después otra vez para abajo, y estamos en una situación desde el punto de vista del cambio multilateral similar a la que teníamos en la convertibilidad, al final de la convertibilidad, déficit fiscal, convertibilidad y Cristina los últimos 9 años, como se ve, mucho mayor con el kirchnerismo. Esta es interesante, esta es casos policiales, ¿no? Porque saben que los modelos neoliberales y ajustistas y que yo soy un socialdemócrata, pero ante el populismo, la mentira populista es simplemente apelar a la lógica. Una de las frases comunes es: los modelos de ajuste solo cierran con la represión, Esto son datos de la Correpi, es una organización ideológicamente, yo diría, izquierda extrema, trotskista, como ustedes quieran, fuertemente de izquierda, y reporta los casos de violencia policial a lo largo desde 1996 hasta ahora, crecimiento permanente, con el resultado que en el violento 2001 tuvimos 1008 casos, y ahora en el pacífico y productivo y redistributivo 2015 de Cristina, más o menos cuadruplicaron la cantidad de casos. Bueno, este es también comparando los 3 ciclos peronistas. Esto es más actual, por ahí les interesa. En el libro yo intento demostrar 2 o 3 cosas comparativas. Primero, que lo hicieron peor que los Menem, que en la época de Menem. Cuando uno compara la década del 90 con esta, en cualquier variable social, de disminución de la pobreza, en todo peor. Dejaron un país, además, en diciembre de 2015 la situación del país era muy similar a la de mediados del 2001. Muy similar a la de mediados del 2001. No la de fines del 2001. La diferencia fue que la alianza siguió con la convertibilidad, además en un periodo particular donde había toda una serie de fenómenos en el mundo que no voy a explicar. La cuestión es que el FMI terminó tirando abajo, curiosamente, un gobierno acusado de ser el gobierno del FMI, con el famoso crédito que no se pagó de 1.260 millones. Pero básicamente la situación era la misma, y la diferencia fue que este gobierno hizo una corrección, que fue sacar el cepo cambiario, y la alianza no hizo la corrección que tenía que hacer, que era salir de la convertibilidad. Y estamos pagando los costos. Y el pago de costos
es la otra comparación que yo hago. Primero, lo hicieron peor que los Menem, dejaron un país como el que teníamos a mediados del 2001 y el año 2016 fue malo, pero fue mejor que el 2014 de Kicillof. Y ahí tienen, por ejemplo, esto es datos de la CAME, ¿no? La CAME ponía placas en el mausoleo de Kirchner, el Día de la Industria ponía reconocimientos en el mausoleo que hizo Lázaro Báez, así que no la van a acusar de antikirchnerista, y ahí tienen la comparación de consumo minorista 2014 respecto a 2016, donde se muestra que el total fue mayor, dato de agosto 9,3 contra 7,2, y lo segundo que se muestra es que la recuperación en el 2016 se produce antes y es más rápida que en el 2014. Eso es fácil de ver en el gráfico. Las azules son las caídas del consumo en el 2014, las grises en el 2016, los totales están abajo. Para agosto el interanual daba 9,3 contra 7,2 y como se ve claramente el pozo de la época de Kicillof fue más tarde, fue en julio, y en el otro caso se anticipó un mes y la recuperación también se ve que es más rápida. ¿Qué más? Bueno, creo que está. Bueno, de acá para adelante, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que la Argentina fue un país rico cuando fue un país abierto al mundo y que supo aprovechar las oportunidades que tenía en el mundo. Y se perdió cuando perdió esa inserción. Obviamente, como toda inserción, lamento no tener acá, no traje, hay una tabla muy interesante porque no quiero polemizar, no es educado polemizar cuando el otro ya no está, pero digo, efectivamente en 1946 empezó otra etapa en la Argentina. Hasta ese momento, la Argentina agroexportadora, pastoril, bucólica y arcádica tenía un crecimiento, datos de Ferreres basados en el INDEC, de 1875, 70 años a 1945, crecimiento industrial medio de la Argentina 5,5% anual. Media de 70 años de la Argentina pastoril. Y ahí empezó un nuevo periodo, supuestamente industrialista, en donde desde entonces hasta ahora el crecimiento es del 3% anual. La mitad. Ese es otro contenido que tenemos que revisar, porque la Argentina perdió un lugar que tenía muy claro en el mundo, que era efectivamente exportación agroalimentaria, y cuando eso se perdió, los demás países que estaban ahí con nosotros, Canadá o Australia, siguieron adelante, fueron cambiando el modelo, aplicaron mayor cantidad de trabajo agregado, etcétera, 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 y salieron adelante. Nosotros a partir de ahí el país fue un verdadero desastre. Argentina es uno de los pocos casos documentados en el mundo de un país que llegó a ser desarrollado. Vargas Llosa lo dice como casi todo, o como todo, mejor que yo. Dice que la Argentina era un país del primer mundo antes de que existiera el primer mundo. Por niveles de educación, no solamente por niveles macroeconómicos, por nivel de educación, por las condiciones de vida. Es cierto, cuando los muchachos dicen, no, pero la Argentina de 1910 no era democrática, era socialmente injusta, había represión de los trabajadores. Sí, claro, era un país de 1910, chocolate por la noticia, la Argentina de 1910 era un país de 1910. ¿Cómo eran los países de 1910? No eran democráticos, no había protección social, había represión de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los países de 1910, Argentina era uno de los mejores, como demuestra el hecho de que millones de personas se venían a vivir acá. Ahora, la Argentina del 2015 que dejaron, comparado con los países del 2015, ¿cómo es? No hace falta ni decirlo. Hay muchos más argentinos jóvenes y talentosos viviendo en el extranjero, en la tierra, muchas veces en las tierras que fueron de sus abuelos, España e Italia, que los españoles y los italianos que hay acá. Algo debe querer decir. Y acá emigran solamente los que vienen de países muy pobres, como puede ser Paraguay o Bolivia o Perú, que ahora además han cambiado bastante. Digo, cuando uno hace una comparación entre la deseducación que ha habido, la tragedia educativa de estos años, ¿no? Hemos perdido la capacidad de comparar con 4 elementos.
Porque si no, yo digo, los maratonistas que fueron a Río de Janeiro, argentinos, son mucho mejores que Delfo Cabrera. Sí hacían mejores tiempos. Sí, pero Delfo Cabrera ganó la maratón de Londres en 1948 y estos chicos, con todo el respeto, andan en el medio del pelotón. Entonces, ¿quién es mejor, Delfo Cabrera o los que mandamos ahora? Entonces, son comparaciones que necesitan 4 términos. Delfo Cabrera con los maratonistas de su época, los maratonistas actuales con los maratonistas de esta época. Cuando uno hace la comparación directa, nos saca conclusiones cerradas. Y lo mismo pasa con la Argentina del centenario y la del bicentenario. La Argentina del centenario era uno de los mejores países del mundo. No solo macroeconómico, sino en condiciones de vida. Por eso la gente se venía de cabeza a vivir acá. Y la Argentina que tenemos ahora, la que empezó después de aquel momento, no lo es. Así que en vez de seguir vendiendo humo, tratemos de agarrar los números y de ver las realidades directas. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuál es la nueva oportunidad? Es decir, si pensamos en un país que tiene que integrarse al mundo y que aprovechar las oportunidades que le da el mundo, hay muy poco que decir. Yo creo que la Argentina, yo vengo del deporte, durante 20 años trabajé de entrenador de equipos profesionales de voleibol y uso siempre este ejemplo que me parece muy gráfico. Delfo Cabrera ganó una maratón, pero es dentro del concierto de los maratonistas del mundo un maratonista más. Nosotros no hemos tenido nunca deportistas de alto nivel basados en el trabajo físico repetitivo. Lo que para nosotros son glorias del deporte, en atletismo, ciclismo, natación, Nicolau, Delfo Cabrera, etc., son absolutas mediocridades en el panorama mundial del atletismo. Cuando vamos a los deportes que técnicamente se llaman deportes de situación, los deportes con pelota, de contacto, donde lo que prima no es la capacidad de subirse una bicicleta y hacer muchos kilómetros y esforzarse físicamente o nadar miles de kilómetros. Lo que prima en los deportes de contacto es una buena base física, sí, pero sobre todo lo que se necesita es entender el contexto, un contexto que cambia rápidamente, comunicarme con el compañero. Todo eso que son valores, capacidades intelectuales fundamentales en el mundo de hoy, en la famosa sociedad del conocimiento y la información, que mi amigo Aguiar les describió esta mañana, todas esas capacidades, nosotros somos buenísimos. Por eso, en la lista de los futbolistas, los 2 mejores de la historia son argentinos. Nos dedicamos al fútbol, nos gusta el fútbol. Los 2 mejores jugadores de la historia, Maradona y Messi, en el orden que ustedes quieran, son argentinos. Y ni hablar de los muchos más que hay, Di Stéfano, qué sé yo. Y tenemos buenos basquetbolistas, voleibolistas, tenistas. Somos buenos en eso, tenemos una gran capacidad intelectual, somos muy creativos, somos resilientes desde el punto de vista de bancar el esfuerzo mental, tenemos capacidad de ver un contexto, de imaginar estrategias, somos muy buenos en eso. Tenemos a Maradona y lo agarramos y el industrialismo lo puso a correr la maratón. Y perdió con todos los chinos, porque los chinos son mucho mejores en el trabajo físico repetitivo. Y hoy lo que el mundo nos pide es: no necesitamos maratonistas, necesitamos a Maradona. Y nosotros tenemos un montón de Maradonas en casi todos los lugares que tenemos. Me contaban el otro día que una de las habilidades, por ejemplo, que los bancos de Nueva York contratan muchos argentinos en sus sectores de relaciones públicas porque dicen que son los mejores. Saben a qué restaurante hay que ir, qué vino hay que pedir, dónde están las chicas, todo, saben todo, todo. Esas habilidades, que son habilidades sociales, de conectividad, de comunicación, pero que son también lo que se necesita para hacer arte. Tenemos grandes cineastas, tenemos grandes... En todo eso somos buenos. Y eso es lo que hoy, cuando decimos sociedad del conocimiento y la información, se refiere a eso, a que los valores productivos ya no son más el trabajo físico repetitivo, sino hoy el valor agregado es valor agregado intelectual, es trabajo creativo. Yo lo llamé en un libro de hace muchos años factores KITSIS, por la denominación en inglés, que son conocimiento, información, diversidad cultural, comunicación, innovación y subjetividad. En todo eso somos buenos. No los mejores del mundo, no empecemos de nuevo, pero somos buenos. Ahí podemos estar. Y eso es un núcleo esencial de productividad en un mundo en donde el trabajo repetitivo, físico repetitivo, vale cada vez menos y el trabajo intelectual creativo vale cada vez más.
Y ahí es donde, bueno, lo hemos visto, a contramano de las políticas del anterior gobierno, por ejemplo, el sector de software ha crecido exponencialmente. La venta de servicios al extranjero crece exponencialmente. Esa es una apuesta fundamental de la Argentina. La otra que nos pide el mundo es alimentos, y alimentos de alta calidad, alimentos para seres humanos y no para chanchos. Hay que completar la cadena y sobre todo, muchos hablan del supermercado y las góndolas. Yo daría un paso más. Hoy lo que tiene extraordinario, nosotros somos relativamente chicos, lo que tiene extraordinario valor agregado son las delicatessen. O sea, cuando uno va y se compra la pasta de Checo, oiga. Ahora, yo viví 7 años en Italia y durante 7 años me hice 2 preguntas básicamente, sin lograr contestarlas. ¿Cómo es que las pampas son argentinas y la pasta es italiana? Si además casi todos los que están en las pampas son italianos. ¿Alguien me lo explica? Bueno, pasta de alta calidad, la pasta de las pampas, no sé, inventen algo. La otra pregunta que me hacía es, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos la vaca, los zapatos de cuero de alto nivel, italianos. ¿Cómo puede ser? Digo, la Argentina tiene que terminar, es cierto, la cadena productiva, pero depende también cómo la termina. ¿Qué vamos a hacer? Zapatos de baja calidad y vamos a competir con los chinos que pagan 300, 400 dólares por mes de salario, o sea, oportunidad cero. Vayan a hablar con Moyano y convénzalo de que esos van a ser los salarios del futuro, ya que hablan tanto de industrialización. O vamos a hacer zapatos de alta calidad para que la señora no tenga que recurrir a Louis Vuitton y a Gucci, ¿no? Porque no quiero importar ni un clavo. Las carteras Louis Vuitton no me las toquen, ¿no? Bueno, esa mentira espantosa en la que fracasó el país se tiene que terminar. Pero se tiene que terminar también, cuando decimos terminar la cadena agroalimentaria, claramente no tiene que terminar en alimentar chanchos chinos. Algo tiene que ir a las góndolas, pero una parte importante tiene que tener alto valor creativo agregado en lo que somos buenos, que es delicatessen. Delicatessen desde zapatos hasta pasta de las pampas, hasta cosas que se le ocurran a quienes están en eso que saben más que yo. Y lo otro es objeción, y ahora les toca a ustedes. ¿Qué objeción tiene eso? Digo, flaco, estás dejando afuera al tercio de la sociedad argentina que a duras penas si puede desempeñarse como albañil, porque hubo una tragedia deseducativa que lleva no 12, sino un cuarto de siglo, son más o menos 26 años, de los cuales 24 gobernó el mismo partido, tratando de convencernos que todo lo malo que pasó, pasó por los 2 años que no gobernó. Bueno, pero en el medio de la tragedia educativa argentina, la gente se quedó afuera y a veces no tienen las habilidades básicas de un albañil, ustedes lo deben saber mejor que yo. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Porque el gran lema de la patria industrialista y del país sin industria, que está en el frontispicio de la UIA, es sin industria no hay nación. El subtítulo es subsídienos, muchachos, porque si no se acaba el país. Ahora, digo, el supuesto que está atrás de esto es que no hay trabajo. Yo escuché razonamientos que a mí me ponen nervioso, ¿no? Gente que dice, bueno, yo soy empresario textil, para poner un sector cualquiera, soy empresario textil. Bueno, muy bien. ¿Y usted qué produce? Tal cosa. ¿Y a cuánto necesita para...? Y lo tengo que vender a 1 luca. Pero, escúcheme, esto lo compramos en China por 100 pesos. Usted, 1 luca. Y bueno, pero el trabajo. Esto es ya arranca mal, porque cuando dicen soy empresario textil, así soy empresario textil yo también, ¿no? Uno es empresario textil si realmente produce algo, pone valor agregado y el resultado final es un producto que se vende en el mercado a precios razonables, no porque el Estado le pone una pistola en la cabeza a la ciudadanía argentina y le dice ustedes compran ese jean de 1 luca, el de 100 lo compran en Miami los que tienen suerte de viajar. Porque eso así terminó el industrialismo progresista. Entonces, digo, ¿no hay trabajo? Vamos al supuesto. ¿No hay trabajo en la Argentina? No tenemos carreteras, no tenemos ferrocarriles, no tenemos red de gas. La mitad de las casas no tienen gas, la mitad de las casas no tienen cloaca. Tenemos que hacer de nuevo los puertos, hay que hacer bien la hidrovía, hay que pensar si retomar algún proyecto de canales como en algún momento
pensó la Argentina agropecuaria. Digo, ¿cómo es que no tenemos nada y no hay trabajo? Trabajo sobra. ¿No será que quienes tienen que hacer ese trabajo y los recursos que tienen que financiar ese trabajo están puestos en otro lado? Están puestos en financiar ese señor, ese buen hombre, que fabrica un jean a 1.000 pesos y quiere que se lo compren a como de lugar. Y ahí es donde entra el tema de la construcción. Porque los productos industriales se dividen en dos grandes grupos, los transables y los no transables. Uno puede importar el jean, pero no puede importar una autopista. O básicamente, va a ser posible, pero básicamente no puede, ¿no? Se necesita trabajo en el lugar, se necesita inversión en el lugar. Y ahí la Argentina tiene para darle trabajo no al 33% de pobres de ahora, tiene para darle trabajo a 2 o 3 generaciones. Cualquiera que haya dado una vuelta por el mundo y ve la infraestructura que tienen países que hace no mucho eran más pobres que la Argentina, se agarra la cabeza. Y esa es una extraordinaria oportunidad para ustedes, para la construcción, porque son el centro de los bienes no transables, de lo que no se puede importar y de lo que tiene que ser producido acá, con competitividad, con eficiencia. Con competitividad y con eficiencia también, porque también hay constructoras afuera y pueden venir también ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la mano de obra es fundamental para dar trabajo. Basta de tallercitos jurásicos que fueron la avanzada de la Argentina cuando yo era chico. Yo me crié en Avellaneda, así que conozco toda la historia. Mi familia eran laburantes de Conen. Mi tío era secretario general del sindicato de jaboneros salido de Conen, Avellaneda. Mano derecha de Evita. Agarren los libros de Evita, de fotos de Evita, y yo les digo cuál es mi tío, Pancho Calviño. Yo conozco bien la historia del industrialismo argentino, no toco de oído, ¿no? La viví en primera persona. Mitad de mi familia Conen, jabones y perfumes, mitad de mi familia Segua, energía eléctrica. Digo, es fundamental la parte de infraestructura para dar trabajo. Y es un rol fundamental que los constructores argentinos sean capaces de hacerlo en términos competitivos con el resto del mundo. Porque de Brasil y de Europa, yo paro la oreja por esos lados, están muy interesados en el tema. Un país con gran perspectiva económica, por un lado, con grandes posibilidades de crecimiento, que parece haber enganchado una clase política razonable, después de años de nadar en la miseria, y que no tiene nada desde el punto de vista infraestructural. Una oportunidad de negocios extraordinaria. Y creo que en eso es fundamental también desde el punto de vista político. La Argentina es el 8º país en geografía del mundo, en superficie del mundo. 8º país. 1/3 de la población de ese país vive en una sola ciudad. Esa es las locuras que hizo el industrialismo argentino. Una locura. Y ahí está la fábrica de pobres, y ahí está el gran problema político de la Argentina, que para mí tiene un nombre, es peronismo y peronismo de la provincia de Buenos Aires. Porque en otros lugares del país tenemos peronismo, que a mí, yo no voy a votar a De la Sota, pero cuando miro lo que hay en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, veo a Aníbal Fernández, De la Sota me parece Dios, ¿no? Bueno, el problema político del país se llama peronismo de la provincia de Buenos Aires y está sentado sobre la fábrica de pobres que yo conozco bien porque me pasé 30 años en Avellaneda estudiándola, los primeros 30 años de mi vida. Y esa fábrica de pobres se desarma con federalismo, y federalismo significa relocalización de la mano de obra en la construcción de infraestructura. Si vamos a seguir con los tallercitos jurásicos, vamos a seguir con nuestras ciudades acordonadas de industrias que no sirven para nada, que contaminan, que dan trabajo en negro, que pagan salarios de hambre, y es donde estamos. Si creamos infraestructura y relocalizamos la mano de obra alrededor de eso, construyendo además viviendas de alta calidad, la cosa cambia completamente. Además, porque esto es fundamental para la clase obrera. Porque si uno produce pendorchos que se hacen en China, o compite y cobra el salario que cobran los chinos, que son $400 por mes, o el resto de la sociedad argentina lo tiene que subsidiar. Si no, no hay otra. Miren, Tierra del Fuego. Pero si uno produce autopistas, casas, cloacas,
bienes no transables, no está sometido a la competencia internacional. Y su salario no depende de cuánto gana el obrero chino, depende de la competitividad general del país. Por eso un obrero que hace una autopista en Uganda gana muy poco, un obrero que hace una autopista en Alemania gana muy bien. Porque lo que determina el valor del salario en bienes no transables es la competitividad general del país. Por lo tanto, la primera interesada en que esto se haga y que la reactivación industrial de la Argentina venga sobre todo de bienes no transables y de la construcción, debería ser la CGT. Espero que alguno le refiera a los muchachos si hay alguien por aquí. Bueno, ese es el panorama que yo veo. Veo una Argentina con grandes oportunidades en el sector de la sociedad del conocimiento y de la información, con grandes posibilidades en completar la cadena agropecuaria y con grandes oportunidades en particular de desarmar la fábrica de pobres y tener un país federal y más razonable que la cabeza de Goliat que existe hoy a través de la industria de la construcción. ¿Cuál es el principal problema? Además del ya mencionado. Y acá uso los últimos minutos para pasar un mensaje de nuestro patrocinador. Perdónenme por el abuso porque que a uno lo inviten, le paguen y además vengan y pasen abusos no es educado, pero yo lo voy a hacer. El principal problema es este. El principal problema que tiene la Argentina y Latinoamérica para mí es el crimen organizado. Yo en el libro hablo de 4 oligarquías. La primera oligarquía, la oligarquía agropecuaria, que desarrolló el país y tuvimos un país razonable. La segunda oligarquía, la oligarquía industrialista sin industria, que empezó a desbarrancar el país. Y ahí desembocamos en la última oligarquía, que es la que está vigente, pongo entre comillas el todavía, le quedará al gobierno de Cambiemos desmentirme, que es la oligarquía política. Hoy la gran oligarquía en el país es sobre todo la oligarquía política. Cuando los muchachos decían somos muy débiles, las empresas, las corporaciones, cuando decían esto, la principal empresa del país era Repsol. Repsol YPF. Era la empresa más grande y tenía atrás a un país del primer mundo y a la Unión Europea. Se la cargaron en 24 horas. Cuando dijeron vamos por ello, hicieron así, les cortaron la cabeza. Los ejecutivos de Repsol se escaparon a Uruguay porque les allanaron sin ningún orden judicial las oficinas en el centro de la ciudad de Buenos Aires y tenían miedo de terminar presos, las terribles y poderosas corporaciones. Ese es el gran poder del país hoy, la corporación política. Y hay que acabar con la corporación política, y no es una frase antipolítica, hay que tener una clase política, no una corporación. Y es una de las tareas que creo que tiene este gobierno. Pero después de esta tercera oligarquía, después de la agropecuaria, la industrialista y la política, hay una posible cuarta oligarquía, que es el narco. Yo estuve en México, 43 estudiantes entregados al narco por el propio Estado, Ayotzinapa, no se sabe, se habla. Las organizaciones más razonables hablan de 60.000 muertos y desaparecidos en los últimos 10 años por el narco. Las trotskistas hablan de 150.000. México, ¿no? Que desde el punto de vista económico tendríamos bastante que apreciar. Digo, y todos sabemos lo que está pasando. Las elecciones de este país se jugaron en este eje, el del narco, porque esto cambió. Porque el candidato del peronismo de la provincia de Buenos Aires era Aníbal. Y eso era claramente, les entregamos la provincia, muchachos, hagan lo que quieran. Y la gente dijo no. Y creo que va a seguir siendo el eje, porque es muy difícil, y es muy difícil de combatir, no solamente por la corrupción y la connivencia, que por supuesto existen. Yo firmé una denuncia penal del 2008 contra el gobierno kirchnerista, acusándolos de ser una asociación delictiva, la famosa denuncia de Carrió, que ahora se está moviendo finalmente en manos del doctor Ercolini, y presenté 2 denuncias más, yo personalmente, que cayeron, vaya casualidad, en el mismo juzgado. 2008, hagan la lista de los jefes de gabinete del kirchnerismo del 2008, es muy instructiva, son 2, y están en el mismo sector. Bueno, decía, la
oligarquía asociada al narcocrimen es la principal amenaza para un país razonable. Y el gran problema es que los delincuentes han entendido perfectamente el mundo en el que vivimos. Para ellos las fronteras no existen, los persiguen en Colombia, se vienen a algún lugar del conurbano, cuyo nombre no voy a pronunciar, se meten en una habitación, meten 5 pantallas, Skype, y manejaban con el celular desde adentro de la prisión. Imagínense, con 5 pantallas de Skype, manejan todo desde afuera. Se mueven en el mundo hipertecnológico y global de la sociedad de la información. Son empresas, han dejado de ser bandas, son empresas mafiosas y que se mueven en el siglo XXI. ¿Con qué los combatimos? La policía argentina le llega un tipo ahí colombiano, le manda un exhorto para pedirle información a la policía colombiana, que cae en un escritorio. Si no hay un amigo de los muchachos que lo hace un bollito y lo tira, tarda no sé cuánto en contestar. La lucha contra el narcocrimen, que es siglo XXI, se hace con los elementos del siglo XIX. La Policía Nacional, la Justicia Nacional, los fiscales nacionales, los exhortos, los pedidos de extradición. Pérez Corradi lo agarraron en Paraguay y vino porque quiso, si no todavía estábamos pidiendo la extradición. A Paraguay, con quien formamos parte del mismo bloque político, el Mercosur, desde hace 20 años. Es el siglo XXI contra el siglo XIX. Y yo, cuando me fui de la Cámara, dije me voy a dedicar a esto. Cuando me fueron de la Cámara, porque no es que me fueron, quedamos afuera en la elección del 2011, la del 54% y la del vamos por todo, buena memoria. Dije, voy a tratar de poner un esfuerzo en eso. Y lo que armé fue una campaña para crear un instrumento político del siglo XXI, es decir, tecnológico, regional, para combatir a las mafias que tienen este carácter. Y el proyecto es crear una corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. No es nada muy difícil, es pensar que cuando las justicias nacionales son impotentes, actúa una justicia internacional en la cual los jueces del propio país no pueden votar ni intervenir, ni interviene el fiscal local, para romper el fenómeno de la connivencia entre las mafias y los gobiernos locales. A vos no te va a juzgar la justicia argentina. Supongan que todos estos que hicieron lavado de activos fueran absueltos por una justicia en la que uno conserva razonables dudas después de lo que pasó en todos estos años. Supongan eso. Una corte de este tipo podría decir, Argentina, que forma parte del tratado, no ha querido o no ha podido juzgar, hay evidencias suficientes, reabramos el caso y hagamos juzgar a estos argentinos por un tribunal en el que no haya ningún juez argentino, haya un brasilero, un mexicano, un ecuatoriano, un chileno, por ejemplo, ¿no? Garantías no hay ninguna, pero es un instrumento que aplica la misma lógica transnacional, supranacional de las mafias a esto. En anexo, una corte de este tipo podría crear una agencia de lucha contra el crimen organizado de nivel regional. Por ejemplo, cuando a los narcos los persiguen en Colombia, no se esconden en Colombia, se esconden fuera de Colombia. Cuando nosotros, supongamos, tenemos que esconder un testigo, ¿no? Viene un testigo, un tal Fariña, por decir alguno, y dice, hace una serie de denuncias y hay que protegerlo. ¿Dónde lo protegen? Lo protegen en la Argentina, a cargo de las policías argentinas que están directamente conectadas con lo que ha pasado con los Lanata y la salida de los Lanata de la penitenciaría me exime de mayores comentarios de qué pasa cuando uno tiene a los testigos o a los delincuentes bajo el control de la misma policía infiltrada por los ladrones, ¿no? Si a los Lanata se los hubiera sacado y hubieran ido a una cárcel fuera de Argentina, difícilmente hubieran llegado. Si a Fariña había que esconderlo como testigo protegido, lo ideal hubiera sido protegerlo en otro país. También las legislaciones. Acá estamos discutiendo cosas que en Italia se aplican desde hace 20 años. El arrepentido, la extinción de dominio. ¿Cómo es que no hay, habiendo un problema latinoamericano común, un congreso anual de todas las comisiones de legislación penal para discutir cuáles son las legislaciones? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos hecho eso desde hace 20 años? ¿Cuánto más rápido hubiéramos podido proceder y cuántos problemas nos hubiéramos, y cuántas muertes y cuánta destrucción nos hubiéramos
ahorrado. Y es el principal problema, porque es la principal discriminatoria social. Hoy la discriminatoria social no es tanto ni la vivienda ni la comida, es quién tiene seguridad y quién no la tiene. Quién está a salvo, relativamente a salvo, y quién en cambio tiene miedo porque a la nena la rapta la red de trata y la pone de prostituta, y al nene le enchufaron el paco y ahora forma parte de la bandita de la droga, ¿no? Es también un límite enorme desde el punto de vista político, porque la corrupción y el financiamiento de las campañas hace que los que están más cerca del narco son los que tengan las mejores oportunidades, que es una especie de filtro al revés. Ya lo hemos visto, qué es lo que pasa y cómo termina. Y es un gran problema desde el punto de vista económico, porque si yo soy una corporación que viene a invertir en la Argentina, o soy una empresa local que quiero expandirme, tengo enormes costos de seguridad, tengo que tener mi propia policía, mis propios grupos de seguridad, proteger a mis ejecutivos, a los hijos de mis ejecutivos, porque si no los raptan. ¿Qué inversión puede haber en esas condiciones? Además de las fortunas que se gasta en seguridad, porque la gente dice, poneme un patrullero, pero uno pone el patrullero y el problema sigue. El problema es descabezar la cúpula, no solamente agarrar al tipo que está vendiendo la droga y desarmando el kiosquito, porque tiran abajo el kiosquito, llega la policía y a la semana el kiosquito está funcionando en otro lado, lo tiran abajo y metemos presos a esos pibes y entran otros pibes. O sea, hay que desarmar las organizaciones. Y para eso una corte regional es la propuesta que yo estoy haciendo. Se los digo porque la campaña ha ido adelante, la pueden ver coalicioncopla.org, coalicioncopla.org, ahí está la página en internet, hemos tenido adhesiones importantísimas, Anthony Giddens, Vargas Llosa, Sabater, Sarlo, Sebrelli, muchas adhesiones desde el punto de vista político, Sanz, Carrió, Tonelli, Pinedo y personajes importantes del gobierno actual. La actual vicepresidenta de la Nación logró aprobar por unanimidad en la Cámara de Senadores, cuando ella era senadora el año pasado, un proyecto a favor del proyecto de la Copla, y este año también, por unanimidad en diputados, por un proyecto del diputado Mario Negri. Cierro. Estamos haciendo una actividad importante de lanzamiento de la iniciativa en el CARI, que es el principal think tank de relaciones diplomáticas de Latinoamérica. La hacemos el 6 de diciembre, va a estar la vicepresidenta de la Nación y dos ministros, esperamos que estén también los dos ministros que han firmado, los ministros del área, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, Germán Garabano, y bueno, obviamente necesitamos que nos apoyen, sobre todo económicamente, porque el proyecto sigue con el armado de una red de ONGs como esta, que es Democracia Global, de la que yo formo parte, en toda Latinoamérica para impulsar lo mismo en diferentes países de la región, con el objetivo que en pocos años haya un acuerdo internacional, se ponga en funcionamiento una corte de este tipo que tendría gastos realmente mínimos y creo yo podría tener una gravitación fundamental en que no sigamos cayendo de Guatemala en Guatepeor, de la primera oligarquía agropecuaria que desarrolló el país y lo hizo un país entre los primeros del mundo dentro de los patrones de esa época, a la industrialista sin industria, que cuando empezó la decadencia, a la oligarquía política que terminó consolidando esa decadencia y espero que no sigamos para abajo con una oligarquía de tipo mafioso. Gracias a los que les interese, acá están las carpetas, yo se las alcanzo. Gracias por la atención.